¿Recuerdas cuando Games Workshop era bueno? ¿Recuerdas cuando los marines espaciales eran lo más genial de la historia? ¿Recuerdas cuando Warhammer 40.000 no era todo sobre la deprimente y sombría guerra en todo momento? ¿Recuerdas cuando cierto furro aún no era un semidios, sino simplemente un marine más del montón? ¿No? En ese caso, les doy la bienvenida a la edición que le dio origen a todo. Bienvenidos a la Rogue Trader. Este libro, el primer suplemento publicado para Warhammer 40.000, fue escrito hace mucho tiempo, cuando todo lo que Games Workshop publicaba era Warhammer Fantasy. La gente de entonces te miraba raro si les preguntabas de cuál estaban hablando porque solo había uno. En fin, este tomo arcaico se creó como una adaptación de Warhammer apoyada por la empresita, para que los jugadores pudieran experimentar el nuevo mundo futurista de 40.000. No hace falta decir que a algunos les pareció genial. Solo para aclarar, esto fue escrito en los 80s. Este libro contiene menos grimdark y más cabello largo de metalero, pero por suerte este libro es un Dreadnought venerable. No es broma, su legendaria reputación se ha transmitido durante siglos, y cuenta con una gran cantidad de información, con la que ayudar a cualquiera en su búsqueda para crear reglas caseras, o modelos personalizados. Esto incluye cómo hacer un land speeder a partir de un dispensador de desodorante, para que tu ejército huela tan varonil como parece. Lo quieras o no. El Vicky y el Squad llaman su hogar a este libro. Aquí es donde todo el mundo era increíble. También es un libro tan enorme que la mayoría de las copias se han perdido por utilizarse para amarrar acorazados, ya que las anclas resultaron ser insuficientemente varoniles. Esta es la fuente original de Warhammer 40.000. En su momento, este era el producto acabado, lo que los creadores originales pretendían. Cosas locas que traía esta edición. Los enanos de Fantasy fueron traídos a 40K, bajo el nombre de Squads, y poseían una temática de mineros motoristas. Esta especie conocida como los Ru, eran originalmente los Skaven de Fantasy pero bueno. En el espacio. Los hombres bestia, que también vinieron de Fantasy, podían ser desplegados como unidades de la Guardia Imperial. Con lo mencionado anteriormente, no hace falta decir que 40K nació originalmente como la idea de qué sucedería si Fantasy ocurriera en el espacio. Curiosamente años más tarde se repetiría pero al revés, ¿qué pasaría si 40K sucediera en Fantasy? El resultado dependerá de a quién le preguntes. What the hell is this? Los Saarwyn eran una especie de Xenos que básicamente eran tiburones con armas. A continuación una pequeña descripción oficial. Los Saarwyn controlan varios mundos en el Segmentum Ultima. Son hostiles y poderosos, y poseen una tecnología aproximadamente equivalente a la del Imperium. Un guerrero pisciano típico va armado con un arma análogo a un Volter, y una espada de energía. El Imperium libró una larga guerra contra los Saarwyn, pero no pudo erradicarlos. La amenaza solo pudo ser contenida. A día de hoy, ningún humano conocido ha pisado jamás uno de los planetas de los Saarwyn. Permanecen oscuros e inexplorados. En el libro de la herejía de Horus, Inferno, se menciona que los Saarwyn fueron una de las tantas especies alienígenas aniquiladas durante la Gran Cruzada, gracias a la Legión de los Lobos Espaciales. Existían los híbridos entre humanos y Eldar, y al parecer eran más comunes de lo que uno pensaría. Siendo sincero no puedo culparlos. ¡Ay, qué rico! Uno de ellos, Illian Nastase, nació en Bagab hacia el final de la Guerra de Bagab, en el 912 del milenio 41, de madre humana y padre Eldar. Tras someterse a pruebas genéticas, fue puesto bajo custodia imperial y a los 12 años fue enviado a Terra por ser un psíquico. Posteriormente fue vinculado al alma del emperador y trabajó para el Administratum como astrópata, donde ascendió de rango a Secundus Prefect, y ocupó el cargo de cónsul durante 4 años, donde fue consejero del maestro de la Adeptus Astra Telepática. A continuación, fue adscrito a los Ángeles Oscuros durante otros 2 años. Después fue ascendido a jefe del enlace de comunicaciones de Macragge y, de alguna manera, ostenta el rango de astrópata jefe dentro de los ultramarines. Sí, como escucharon bien, era un ultramarine. Vaya, eso explica muchas cosas. Aunque los híbridos Eldar humano de antaño ya no existen en el lore moderno, un vidente Eldar llamado Illian Natase fue enviado desde Ultue por Eldrad, para servir en el séquito de Roboute Guilliman como consejero durante la cruzada Indomitus.
Acaban teniendo una discusión sorprendentemente intrigante con uno de sus bibliotecarios sobre lo que significa ser un dios, y si sería correcto llamar dios al emperador. Este era el aspecto original de los custodes. No es broma. Power armor is for pussies. Ultramarines herejes. En esta edición, los ultramarines originales eran traidores que fueron desterrados al ojo del terror tras la herejía de Horus, y los ultramarines actuales eran un tercer capítulo fundador al que se le dio el nombre, equipo y posesiones de los antiguos traidores para reemplazarlos. También fueron un capítulo basado en flotas hasta las primeras guerras tiránidas. Macragge era un mundo letal, con poca vida terrestre nativa y horribles tormentas de polvo. Marneus Calgar era originalmente un prisionero de guerra rescatado de un campo de prisioneros tiránidos. Sí, al parecer, los tiránidos tenían campos de prisioneros, y los guanteletes de ultramar tenían armas digitales Yokaero incorporadas. Los Genestealers y los tiránidos no tenían ningún tipo de relación. Sí, eso que ven es una limusina Genestealer, y también estos podían afiliarse al caos. Los Zoats eran utilizados como diplomáticos tiránidos, ya que eran más capaces del pensamiento inteligente, la lógica, la lingüística y la diplomacia que las otras especies tiránidas, más animales, no llevaban a cabo. Los marines espaciales podían ser reclutados a edades más avanzadas que en el lore actual. El apotecario Ulmsinga fue admitido a la relativamente temprana edad de 14 años, y Marneus Calgar no fue admitido hasta los 21 años. Los Necrones eran originalmente los androides del caos, quienes eran una creación de los Squads del caos, y ambos tuvieron muy poco lore. Los Zetan no se crearon hasta la tercera edición. Liman Ras no era un primarca, sino un comandante más de los marines espaciales. Además, parecía un adepto del Mechanicus, y vivió en el milenio 32. Todos los marines espaciales eran criminales, psicópatas y asesinos en masa y no adoctrinados. Y también se parecían más a policías en el trabajo comiendo donas que a monjes guerreros. A continuación, la descripción de los Astartes de la primera edición. Legiones Astartes es el título oficial de la organización de guerreros conocida como los Marines Espaciales. Es el brazo armado más poderoso y temido dentro del Imperium. La mayoría de sus miembros son reclutados en los planetas salvajes, donde castas tradicionalmente guerreras compiten por el honor de convertirse en guerreros de los dioses. Puesto que los mundos salvajes son tescos, primitivos y bravíos, sus habitantes son excelente material combatiente. Pero en auténticos instintos asesinos de agresión psicópata, pocos reclutas pueden igualarse a la escoria asesina que se genera en las covachas oscuras de los mundos colmena. Llevados a extremos de locura por las colosales presiones de su medio ambiente, estos asesinos despiadados suelen ser ignorados por las autoridades, sus madrigueras son tan enormes que es casi imposible erradicarles totalmente. Por ello, son ideales para los marines espaciales y en ocasiones, bandas enteras de esta escoria de ciudad son cazadas y capturadas para un reclutamiento forzoso. Algunos reclutas provienen de las áreas civilizadas del Imperium, pero no muchos. Los jóvenes reclutas reciben muchas horas de entrenamiento y adoctrinamiento intensivo, que culmina con cambios físicos y mentales. Sus cuerpos son fortalecidos por medio de la bioquímica, y sus almas son endurecidas por la psicoenergía. Un caparazón de un plástico negro especial se mezcla con su carne, creando una especie de chapa de identificación al igual que una protección permanente. Toda esta preparación se realiza para convertir al candidato a marine en un asesino disciplinado, o al menos, en uno controlable. Los marines espaciales difieren del ejército ordinario en muchos aspectos, su base organizativa y su modo de operar son totalmente distintos. La unidad básica, llamada capítulo, es dirigida por su propio comandante imperial. Cada capítulo es un pequeño ejército por sí mismo y, aunque solo incluye a 1000 marines combatientes, tiene el potencial de lucha de muchas veces ese número en soldados normales. Los capítulos tienen sus propios uniformes, transportes, estado mayor no combatiente, etc. Y son capaces de desplazarse a su destino usando sus propias naves espaciales. Por ser tan móviles, los marines espaciales suelen ser las primeras tropas que llegan a la escena de un conflicto y suelen ser también quienes realizan ataques sorpresa, asaltos e incursiones. Por su reputación de ferocidad salvaje y total falta de piedad, han ganado el sobrenombre de Ángeles de la Muerte. Cada capítulo tiene un mundo como base, que puede ser un planeta imperial o más posiblemente una luna o asteroide desierto. Algunos capítulos llegan al extremo de mantener su planeta base en secreto.
La ubicación preferida es un planeta imperial, donde el jefe del capítulo normalmente llega a un acuerdo con el gobernador del planeta, pagándole un diezmo por el derecho a construir y ocupar su propia fortaleza. Los gobernadores suelen apreciar el tener un capítulo al lado de casa. Esto suele desanimar a visitantes no deseados. Curiosamente, el diseño original hacía parecer que todos los marines poseían lentes negros. Esto es algo que se repite con frecuencia, con los comisarios. La Guardia Imperial. Los squads y algún que otro arte. Mujeres marines espaciales. Bueno, en realidad no eran marines espaciales, pero había dos miniaturas llamadas, tropa femenina con servoarmadura, llamadas Yenigats. Parecían ser mercenarias más que afiliadas directamente a una facción. En concreto, aparecieron en un escenario de Rogue Trader de terceros, pero incluso entonces se dijo que eran muy raras. Al parecer, no se crearon más modelos de este tipo porque los chicos de los años 80 no estaban interesados en comprar miniaturas de personajes femeninos. ¿Cómo han cambiado los tiempos? En cierto sentido, estos dos modelos podrían considerarse las tatarabuelas de todas las figuras de servoarmadura femeninas posteriores de 40K, sobre todo las hermanas de batalla. Esta armadura de exterminador se veía un poco rara. Posiblemente un regalo de los squads. Los miembros del Mechanicus se veían un poco diferente a como los conocemos hoy en día. Este fue el primer inquisidor en aparecer. Su nombre era Obi-Wan Sherlock Clouseau, un homenaje al maestro Jedi Obi-Wan Kenobi, al detective Sherlock Holmes y al inspector Jack Clouseau. Posiblemente, los Slan de Fantasy también fueron traídos a 40K, como ranas espaciales con armas. Marines bailarines. Es en serio. Un suplemento ya olvidado para el juego original Space Hulk publicado por Games Workshop y su expansión de Dwin. Publicado en la Dragon Magazine 204 en abril de 1994, constaba de 4 páginas más la portada que añadía reglas para el baile de los marines espaciales. De nuevo, esto es en serio. Fue escrito por Allen Barney. Tiene reglas y un escenario en el que los marines tienen que llegar a una habitación y bailar, solo para no mostrar miedo. O contar un chiste para empatar. Originalmente los primarcas no existían, quienes ocupaban el lugar como hijos del emperador eran los llamados sensei. Mucho antes del nacimiento del Imperium, el emperador vivió oculto entre los hombres, y durante este tiempo engendró muchas familias. No todos los miembros de los linajes engendrados por el emperador producen un individuo conocido como sensei, pero la descendencia de uno o cualquiera de sus parientes, tiene este potencial oculto en sus genes. El rasgo más obvio de los sensei es su inmortalidad, que, a menos que sufran una muerte súbita, hace que su apariencia sea atemporal y que las heridas no mortales se curen con una rapidez inhumana. Su estructura genética, tan cercana a la del emperador, les permite no verse obstaculizados por la influencia del caos, conectada a su armonioso estado mental que no conoce el odio, la amargura ni la ira irracional, irradiando en su lugar una confianza natural. De acuerdo con esta actitud estoica, sus habilidades psíquicas, al igual que las del emperador, pueden utilizarse sin peligro alguno de los demonios u otras influencias maliciosas, recurriendo libremente a los poderes de la disformidad. De hecho, dichos poderes del caos son totalmente invisibles para ellos, debido a que los sensei carecen de las emociones de las que se aprovechan los dioses del caos. Es su condición de poderosos psíquicos libres del peligro siempre presente del caos lo que convierte a los sensei en una amenaza y un objetivo para las fuerzas de la Inquisición. A principios de los años 90, Games Workshop tenía su propia banda de hard rock, llamada D-Rock, publicada por su sello discográfico conocido como Warhammer Records. D-Rock fue un grupo de corta vida que solo publicó un álbum, Oblivion. Se hicieron un poco de publicidad cuando la gente se enteró de que Brian May, el guitarrista principal de Queen, actuó en 2 de las canciones de su álbum. Get out of my way. I can do anything. Get out of my way. I can do it all. Get out of my way. Al parecer, May acudió un día con su hijo a una tienda de Games Workshop, donde la banda también estaba allí, y les preguntó si podía trabajar con ellos. Bolt Thrower fue una banda de death metal de Coventry, Inglaterra. Siendo un grupo de grandes nerds, obtuvieron los derechos para utilizar la ilustración original de Rogue Trader como portada.
Se trata de un álbum conceptual sobre Warhammer 40.000 y la invasión de las fuerzas del caos, y es bastante genial, si te gustan estas cosas. Existe una reedición, pero no solo comete la injusticia de utilizar una portada saneada sin derechos de autor, sino que también se ha señalado que esta reedición no se hizo con el permiso de la propia banda, lo que significa que ninguno de los beneficios fue para ellos. Dado que el álbum salió en 1989, también ofrece un vistazo al 40K original, lo cual es interesante y algo que la mayoría de los jugadores modernos nunca experimentaron. Actualmente, en el videojuego Boltgun, el ultrapitufo protagonista, Malum Kaedo, utiliza la servo armadura Mark VI, el cual es el modelo de los marines originales, demostrando quiénes fueron y serán los verdaderos marines espaciales. Como a su vez utilizar en el menú principal remixes de las canciones de D-Rock. Puede que se me haya escapado algún que otro dato, pero con lo ya mencionado creo que es suficiente para conocer cómo era 40.000 en sus inicios, y lo mucho que ha cambiado a lo largo de los años, hasta el Warhammer actual. Sin nada más que decir, nos vemos en otro vídeo. Muchas gracias por ver y hasta la próxima.